Shalom, mi nombre es Israel Meiri y estaré compartiendo temas de Torá para nuestros hermanos judíos de habla hispana, esperando que estas lecciones fortalezcan la emuná y que el estudio de la Torá aumente en el pueblo de Israel. Beatzlajá. Shalom a todos. La parashá de esta semana se llama Vayeshev, en la cual se cuenta la historia de Yosef Asadik. En esta oportunidad nos concentraremos en el tema de la venta de Yosef, pues los sabios dijeron que esta venta es uno de los pecados principales, por lo cual el pueblo de Israel debe ir rectificando, junto con el pecado del becerro de oro, debe rectificarse para que pueda venir el Mashiach Bezrat Hashem pronto. Y en este asunto de la venta de Yosef debemos entender el fundamento de la falla y cómo repararlo. Por tanto, te invito a quedarte hasta el final de nuestro estudio, pues vamos a revisar paso a paso cómo lograr la rectificación de este pecado, tanto para nosotros mismos como para el mundo entero, la redención Bezrat Hashem. Y la conclusión de nuestro tema estará fundamentado en todo lo que vamos a ver en este estudio. Por tanto, quédate con nosotros hasta el final y Bezrat Hashem podamos lograr la rectificación. Debemos comenzar preguntándonos por qué los hermanos vendieron a Yosef. En primer lugar, nosotros sabemos que según nuestros sabios, los patriarcas y los mismos hijos de Jacob, todos eran grandes tzadikim y jajamim. Eran personas de un nivel espiritual muy elevado, muy alto, y habían alcanzado santidad, conocimiento de Torá, no un conocimiento simple, un conocimiento bastante profundo y un alto nivel de pureza y de virtud. En resumen, no eran personas simples. ¿Cómo es que de pronto ellos llegaron a cometer este pecado? Al ver la historia, lo primero que encontramos es que Yosef, siendo aún joven, venía y contaba a su padre cosas que sus hermanos hicieron mal. Aparentemente sería como aquel hijo que tiene la costumbre de acusar a sus padres sobre lo que sus hermanos hacen o no hacen. Esto definitivamente es incómodo para los demás hermanos, pero luego nos cuentan que Yosef tiene sueños. En esos sueños explícitamente se muestra que todos sus hermanos se inclinarán ante él. Y la Torá nos cuenta que los hermanos de Yosef llegaron a odiarlo por sus sueños y por sus palabras. Entonces, en primera instancia, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una actitud aparentemente infantil. Cuando el hijo menor acusa a sus padres que su hermano mayor se porta mal, entonces el hermano mayor se siente molesto con su hermano menor porque lo ha acusado. Pero si el hermano mayor ya es una persona adulta, entonces tal vez su actitud frente a la situación sería con mayor madurez. Y de la misma forma, si el hermano menor afirma: he soñado que ustedes, mis hermanos mayores, se postrarán ante mí. Si los hermanos mayores son personas maduras, dirán: estos asuntos de sus sueños son cosas infantiles. No habría ninguna necesidad de molestarse ni incomodarse siquiera por algo que aparentemente es una actitud muy juvenil. Entonces, ¿por qué los hermanos de Yosef actuaron así? Si nosotros que conocemos la Torá oral entendemos que los hermanos de Yosef no eran personas simples, estamos hablando con personas de alto nivel espiritual y por supuesto con sabiduría, con madurez, con sensatez. Según esta perspectiva no se entiende, porque sabemos que las personas que no conocen verdaderamente la Torá y solamente tienen una traducción de la Biblia, ellos interpretan la historia según su parecer, pues no poseen la Torá oral con ellas. Ellos podrían interpretar que lo vendieron tan solo por una envidia personal. Ellos así lo interpretan, pues no tienen Torá oral, pero nosotros sí la tenemos y por eso cabe aquí preguntarnos qué pasó realmente con los hermanos de Yosef. Y antes de seguir, estimado amigo, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones dando clic en la campana para que puedas recibir los nuevos estudios que estaremos compartiendo con ustedes. Y la respuesta la damos en base a un contexto distinto que la misma Torá oral nos muestra. En primer lugar, colocándonos en el verdadero contexto de la historia, tenemos a Jacob Avinu, un hombre de elevada santidad, que enseñó a cada uno de sus 12 hijos la Torá
y los caminos de santidad desde que eran pequeños. Y cada uno de los 12 crecieron en sabiduría y en santidad. Y en medio de su estudio, su padre les revela cuál es el propósito divino con la familia de ellos, comenzando desde Abraham. Y también les revela que Jacob estaba destinado a tener exactamente 12 hijos y que cada uno de ellos se convertiría en una tribu y de ellos vendría todo el pueblo de Israel. Dentro de ese ámbito de estudio hay muchos conceptos que ellos aprendieron de su padre, conceptos espirituales, conocimientos grandes del mundo espiritual y de la vida espiritual. También les fue revelado el poder específico en el alma de cada uno de ellos, que es también una fuerza espiritual especial que cada uno de ellos tiene y que con dicha fuerza pueden conseguir la rectificación del mundo entero. Sin embargo, el problema en sí comienza cuando Yosef viene a su padre a contarle que sus hermanos están actuando mal. Y aquí hay muchos midrashim que cuentan exactamente qué les dijo y también nos explican que Yosef estaba equivocado. Y en verdad sus hermanos no estaban haciendo determinado acto que él pensaba que hacían. De manera fundamental es así. Pero daremos un ejemplo que contó el Rab Benayahu Shemueli. Él cuenta que los hermanos de Yosef conocían una forma de crear un animal, un corderito, y sacrificarlo para poder consumirlo. Y aunque no es el tema de hoy, existe la posibilidad con los conocimientos que proporciona la Torah oral en ese ámbito de la Kabbalah verdadera por supuesto, que grandes sabios de la Torah, con dicho conocimiento, pudieron crear también animales. También existe el famoso golem, que el gran sabio, el Maharal de Praga, formó un ser humano a partir de la tierra y con sus conocimientos le dio vida, no exactamente como un ser humano, sino semejante a un ser humano, porque solo el Eterno es el que puede crear un ser humano completo como lo conocemos. Para continuar con nuestro estudio, los hermanos de Yosef sabían cómo crear a partir de sus conocimientos estos animales para sacrificarlos y comerlos. En una oportunidad lo hicieron y se dispusieron a sacrificarlo para consumir su carne. Fue en ese momento que vio frente a sus ojos que ellos estaban consumiendo la carne del animal cuando aún todavía no había muerto plenamente. Y debido a que ellos crearon un animal con aquellos conocimientos, no todas las leyes se aplican con exactitud a este animal creado. Por tanto, Yosef notó que ellos no hacían las cosas exactamente como es la halajá que él sabía. Sin embargo, fue directamente a contárselo a su padre en vez de hablarlo con ellos en primer lugar. Volviendo al tema, cuando los hermanos de Yosef entienden lo que está sucediendo, ellos pueden comprender algo adicional al simple hecho que un hermano menor acuse a sus hermanos mayores. Aquí hay algo de carácter importante y algo bastante serio, y es lo siguiente. Todos ellos sabían muy bien que tenían un propósito específico por el cual vinieron a este mundo. Desde Abraham en adelante, su tarea era completar el tikkun, la rectificación. Pero en el camino sucedieron muchas cosas. Abraham tuvo 2 hijos. Uno de ellos no siguió los caminos de Abraham. Ese fue Ismael. Y después Isaac también tuvo 2 hijos. Y Esav se apartó del camino correcto y quedó Jacob. Es decir, en el camino hubieron personas de la familia que no lograron cumplir el propósito original que el Eterno le había dado a Abraham. Ahora estamos en esta nueva generación donde Jacob tiene sus 12 hijos. Y Yosef está hablando a su padre que sus hermanos no están actuando de manera correcta. Y aquí hay un gran peligro, que al escuchar esto su padre podría entender que sus demás hijos tienen un problema interior, que externamente estudian Torah, pero tal vez interiormente no están actuando bien, y esto podría asemejarse al caso de Ismael y al caso de Esav,
Y si Jacob, de manera equivocada, podría entender esto, se angustiaría y esto despertaría la ira celestial contra ellos mismos, de tal manera que serían retirados del mundo debido a la angustia de Jacob al creer que los caminos de sus hijos están torciéndose. Pues en ese nivel espiritual, si Jacob se angustia, eso provoca castigo celestial, ya que él es un gran sadik. Por tanto, era muy peligroso. Y por otro lado, cuando Yosef cuenta sus sueños, ellos piensan seguro en el interior del corazón de Yosef, él quiere quedarse como el único sucesor y debido a esos pensamientos tuvo estos sueños provocados por sus pensamientos. Entonces, en esta sección de pensamiento, los hermanos terminaron dudando de las intenciones de Yosef y llegaron a la conclusión que Yosef quería quedarse él solo como el sucesor y los demás no continuarían con este proceso de reparación espiritual y solamente él quedaría como el siguiente en continuar y completar la reparación del mundo. Y en verdad, con las acciones de Yosef, los hermanos sintieron que corrían peligro y que podían incluso irse de este mundo, fallecer, debido a que se podría producir la ira celestial con la angustia que sentía Jacob. Todo esto les hizo pensar que Yosef, en el fondo de su corazón, tenía intenciones manchadas. Pero Yosef en verdad tenía la intención de corregir a sus hermanos. Sin embargo, lo que él veía e interpretaba directamente, no lo conversó primero con ellos, sino que fue a su padre para que los corrija. En un nivel espiritual alto, los hermanos de Yosef sintieron que él iba a provocar que todos ellos se fueran de este mundo. Y al provocar esto, no solamente ellos sufrirían el mismo hecho de morir, algo más grave, ellos veían que su propio fallecimiento, y es que se detendría el proceso de reparación que se tiene que dar a través de los 12 hijos de Jacob, que son las 12 tribus. Ese proceso de reparación corría peligro, porque Yosef, aparentemente, en el fondo de su corazón, tenía intereses personales, producto de un corazón que no estaba plenamente limpio, es lo que pensaron sus hermanos. Y por tanto decidieron juzgarlo y no permitir que Yosef avance en esto y no detenga el proceso de reparación espiritual que ellos ya estaban realizando. Por ello, cuando Yosef llega a sus hermanos en el campo, lo primero que piensan es sentenciarlo a la muerte. ¿Por qué? Porque para ellos Yosef estaba provocando la misma muerte de ellos. Eran una amenaza para sus propias vidas incluso, tal como lo explicamos. Por tanto, lo primero que dijeron era cumplir lo que dice en la transmisión oral, que aquel que se acerca a matarte, levántate primero y mátalo. En este caso, la amenaza de Yosef era espiritual, pues a través de sus acciones también estaría provocando que en el ámbito espiritual se despierte la ira divina contra ellos y finalmente fallezcan. Sin embargo, después de ello, dicen entre ellos, no lo matemos, echémoslo a uno de los pozos. Le quitan su túnica especial y lo echan al pozo. La pregunta es ¿por qué? Ellos dijeron lo siguiente: para nosotros, Yosef externamente se muestra como un sadik, pero en su interior no es realmente un sadik, sino que busca intereses personales. Probemos si él realmente es un sadik o no lo es. Al echarlo a los pozos, sin su túnica especial, que externamente lo muestra como un sadik, veremos si los animales lo atacan o no lo atacan. Si él es un sadik, ningún animal se acercará a tocarlo, tal como le pasó a Daniel, que cuando fue echado al foso de los leones, ninguno de los leones lo atacó siquiera. Muchos creen que lo que pasó con Daniel fue básicamente un milagro porque el Eterno mandó que los leones no se acercaran a él, pero los sabios en la transmisión oral explican que la principal razón por la cual Daniel no fue atacado es porque su alma estaba completamente rectificada y tenía en él el Tselem Elohim, que sería la imagen del Todopoderoso. Y ya que esa imagen estaba perfecta, cuando eso sucede, ninguna criatura en el mundo, ningún animal
puede atacarlo porque el temor de la imagen del Todopoderoso en aquel hombre está plena y por tanto de inmediato los animales temen de él y no se le acercan. De la misma manera, el echarlo a un pozo era para probar si Yosef era sadik en verdad en su interior, y lo echaron al pozo. Sin embargo, ellos vieron que ningún animal del pozo, ningún escorpión, ninguna serpiente lo atacó. Entonces tendríamos que decir que la prueba salió en beneficio de Yosef y sus hermanos tuvieron que liberarlo. Pero luego dijeron, esto que hicimos no es plenamente una prueba que Yosef es un sadik, pues es posible que él haya clamado al Todopoderoso por ayuda y en ese momento, por su plegaria, no le pasó nada. De aquí vemos la fuerza de la oración, que incluso si una persona no es tan meritoria, pero eleva su clamor al Todopoderoso, en ese momento puede obtener misericordia. Ellos dijeron, seguramente Yosef no es sadik en su interior, pero en el momento de verse en el pozo, clamó al Eterno y por ese motivo los animales no le hicieron nada. Entonces, fue en ese momento que decidieron venderlo. Al venderlo como esclavo, él estaría no un momento, no un día, estaría por mucho tiempo en manos de sus amos. Y si el Eterno lo protege, entonces sabremos que él es un sadik. Y si él se mantiene con un comportamiento limpio en todo ese tiempo de esclavo, significa que en verdad interiormente sí era un sadik. Y a la misma vez, el ser esclavo humillará su corazón, que para los hermanos él tenía el corazón en ese momento altivo y procuraba gobernar sobre los demás. Pero Jajamim dijeron que esto fue un pecado. Dice la Torá que Yehudá fue el que dijo a sus hermanos que lo vendan como esclavo. Debido a que la idea fue de él, el Eterno le envió una prueba. Así como Yehudá dice que Yosef debe ser probado para saber si en su interior es sadik, así también Yehudá será probado. Y sabemos la historia de Yehudá y Tamar. Y como sabemos, levantó un tribunal, un Bet Din, en el cual estaba el propio Jacob Avinu y también Isaac Avinu. Los tres se sentaron en el Bet Din para juzgar a Tamar. Y ella decidió no avergonzar a Yehudá, sino que con alusiones, de manera muy sabia, dijo, estoy embarazada del varón al cual pertenecen estas cosas que ella tenía en su mano, y no dijo más, y no avergonzó a Yehudá. En ese momento, cuando Tamar iba a ser ya sentenciada a muerte, Yehudá se da cuenta de todo en ese instante, y él sabe que nadie más conoce lo que pasó, solo Tamar, y también sabe que Tamar misma no desea revelarlo. Por tanto, ahí Yehudá tenía la opción de callar y nadie más se podría enterar de lo acontecido y todo quedaría allí, o revelar delante de todos lo que pasó. Fue en ese momento que Yehudá decidió admitir la verdad, detener el juicio, reconocer delante de todos que ella tenía razón, y debido a su reconocimiento se hace digno que de él provenga el rey en el pueblo de Israel, de la tribu de Yehudá. Vemos que también Yehudá pasó la prueba si él era sadik solo externamente o también en su interior era sadik. Y Baruch Hashem pasó la prueba. Sin embargo, la razón por la cual tuvo que sufrir esta prueba es porque él sometió a Yosef a esa prueba también. Entonces vemos aquí que la raíz de este pecado de la venta de Yosef se encuentra en la sospecha de los hermanos de Yosef hacia él, si Yosef era sadik verdaderamente en su interior o no. Y es aquí donde llegamos al punto principal de nuestro estudio. Y es que para lograr la reparación espiritual también se necesita el amor al prójimo. En este caso, los hermanos de Yosef estaban reparando en el mundo espiritual, pero necesitaban unión entre ellos. Que el pueblo de Israel sea unido y haya entre ellos amor, unión, para que juntos puedan lograr la rectificación. Y también dijeron los sabios que el templo se destruyó por el odio gratuito, lo cual implica que se reconstruirá haciendo exactamente lo contrario, que es amar al prójimo.
Con respecto a la parashá existe un problema fundamental que se llama la sospecha que se presenta hacia el prójimo. Y para esto tenemos lo que dice en la Mishnah de Avot, el Pirkei Avot, Perek Aleph, Mishnah Vav. En la parte final de esa Mishnah dice: Ve'vedan et kol ha'adam lechaf zehut. Juzga a toda persona de forma meritoria. Y en esta instancia se nos presenta una gran pregunta. En verdad, si la Mishnah nos dice que debemos juzgar a todos de forma favorable, ¿qué haremos en el caso de algunas personas que es evidente que están pecando, que es evidente que están haciendo algo malo? Si juzgáramos a todos de forma favorable, los reshaim, los malvados de este mundo, se aprovecharían. Por tanto, esta Mishnah requiere explicación. La explicación de esta Mishnah la traemos aquí en nombre del Rambam y dice lo siguiente: cuando hubiera alguna persona que no conozcamos y no sabemos si es sadik o rasha, si es justo o si es pecador, y vemos que esta persona hace algo, realiza un acto o dice alguna palabra, y tanto la acción como la palabra que dijo es posible interpretarlo tanto de manera buena como de manera no buena. Es decir, es posible que sea interpretado de las dos maneras. En ese caso, dice el Rambam, debes juzgarlo para bien y tomar la interpretación de manera buena. ¿Por qué? Porque no conoces a esta persona. Entre paréntesis decimos que en este mismo caso, si vemos que esta persona que no conocemos realiza un acto y no hay ninguna posibilidad de interpretarlo para bien y todo indica que es para mal, entonces aquí no se aplica esta Mishnah de júzgalo para bien. Estamos hablando en el caso que el acto nos lleva a interpretarlo de las dos maneras, tanto para bien como para mal. Las dos maneras pueden ser posibles, solo en este caso, dice el Rambam, júzgalo para bien. La segunda parte dice lo siguiente: si hubiera una persona que es conocida como un sadik, un hombre justo, un hombre bueno, y de pronto nosotros vemos que él realiza acciones que nos parecen malas, pero dentro de aquello que nos parece malo, también hay una posibilidad que sea algo bueno, debido a que él es un sadik, y todos lo conocen como un sadik. En ese caso, dice el Rambam, júzgalo para bien. ¿Por qué? Porque él tiene el nombre de sadik, es decir, ya ha demostrado con el tiempo que es un sadik, y al demostrarlo, tengo que pensar de él según ese estado permanente que él ya tenía, lo que en hebreo se llama la hazaká. Y ya que su estado permanente era de sadik, aquí los sabios dicen: Kol hoshed bakesherim lo que begufo. Todo aquel que sospecha de las personas correctas, de una persona que es kasher, que es sadik, entonces esa persona que sospecha es castigada. Y aquí dice que es castigada en su cuerpo, es decir, el castigo viene directamente a él, incluso en su salud. Hasbe Shalom. Obviamente no estamos hablando en el caso que veamos sus acciones que al 100% son de todas maneras malas y no hay ninguna duda que lo que está haciendo es malo. Definitivamente ese no es el caso que el Rambam está presentando, sino que este sadik aparenta que hace algo malo, pero hay una parte de sus acciones que nos muestran que podría hacer algo bueno. En ese caso, júzgalo para bien, ya que su estado permanente es de sadik, entonces no sospeches de él. Y la tercera parte de la explicación dice lo siguiente: que si tú conoces a una persona malvada y que todos saben que es un malvado, es famoso por ser malvado, un rasha, un pecador, y a esa persona lo vemos realizando algo bueno, pero también dentro de lo bueno es posible que haya algo malo, lo mismo que lo anterior, pero esta vez a la inversa, hace algo bueno, pero hay una pequeña parte que se puede interpretar que es malo.
entonces debes cuidarte de él y no creer que él está haciendo algo bueno. ¿Por qué? Porque en esa acción también se puede notar un lado malo. Y ya que él tiene el estado permanente de rasha, de malvado, entonces, a pesar que lo vemos hacer algo bueno, si es que dentro de eso bueno existe una posibilidad de interpretarlo para mal, entonces lo dejamos en su estado inicial de rasha y no hay que confiar en lo que hace, aunque aparente ser bueno. Hablamos de un malvado que no vuelve en arrepentimiento, que no hace teshuvá. Según esta explicación, nosotros podemos conducirnos con nuestro prójimo. Si lo hacemos de la manera exacta que la Torá oral nos indica, entonces nos estamos librando del pecado de sospechar en un lugar donde no se puede sospechar del prójimo. Y esto nos ayuda a rectificar esta falla dentro del pueblo de Israel, alimenta el amor al prójimo, el amor gratuito, y aumentamos méritos de hermandad, de unión y de amor al prójimo para que venga el Mashiach y el templo sea reconstruido, habiendo rectificado el odio gratuito por el amor gratuito. Estimados amigos, los invitamos a suscribirse a nuestro canal, a activar la campana de notificaciones para recibir cada uno de nuestros estudios, esperando que estos temas sean de gran ayuda para cada uno de ustedes. Que esa sea la voluntad del Eterno, que pronto traiga al Mashiach y podamos llegar al Tikkun, a la rectificación total. Muchas verajot a todos.